Bueno, muchísimas gracias. Lo que primero quiero destacar es el honor que me han hecho, que me emociona mucho y no tengo más que agradecimiento por esa generosidad del título honoris causa, de doctor honoris causa que me ha dado la Universidad Nacional de Salta. Yo considero que la Universidad Nacional de Salta es una universidad de mucho prestigio, que ha hecho una profunda huella en la educación pública, y la defensa de la educación pública significa nada más ni nada menos que la igualdad de oportunidades. Muchos sectores que no tienen los recursos para poder acceder a la educación superior lo hacen porque existe una universidad nacional y pública gratuita. Y eso es extremadamente importante porque de esta universidad han surgido talentos que se conocen. Por ejemplo, muchos egresados de la Universidad de Salta están en el Instituto Balseiro, que es de máxima excelencia, como ya conocemos, y por lo tanto yo creo que hay que defenderla, hay que cuidarla. El reconocimiento que me han hecho es justamente por mi trayectoria en defensa de la educación pública, de los derechos humanos y la democracia. Y yo lo recibí entonces en nombre de muchas generaciones que hemos luchado por la educación pública, los derechos humanos y la democracia. Y en nombre de ellos lo recibí porque no es una cuestión solamente individual, sino que es colectiva. Entonces lo primero que quiero destacar es esta distinción que me honra y que a su vez es el reconocimiento a muchas generaciones que seguimos creyendo en la democracia, en los derechos humanos y en la educación pública. La charla esta tarde tiene que ver con democracia, la realidad política. Bueno, ya dio un aspecto relacionado con este título que recibió. Sí, totalmente, porque en la ponencia que tuve que hacer cuando recibí título honoris causa puse algunas ya de las ideas centrales que me mueven en este momento. Yo creo que la democracia tiene grandes desafíos en este momento. En este mismo momento, yo creo que el gobierno nacional va en una dirección que no es democrática, con el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia y con el no cumplimiento de la ley. El caso más típico es justamente el de financiamiento de la educación superior. Tuvo varias sanciones por las dos cámaras, insistiendo en el proyecto de ley, que por lo tanto fue sancionado. El gobierno lo vetó. Todas las veces que lo vetó fue nuevamente ratificada con las mayorías agravadas del Congreso de la Nación, siguiendo todos los requerimientos que marca la Constitución Nacional. Y aún así tampoco lo cumplió. Entonces luego se recurrió a la justicia y hubo varios fallos de la justicia hasta que se llegó a la Corte Suprema, que también falló a favor de la ley, del cumplimiento de la ley, y no la cumple. Está clarísimo que el gobierno se aparta del Estado de Derecho y, entre otras cosas, ya más de fondo también, el ajuste no lo pagó ninguna casta, el ajuste lo están pagando los asalariados, los jubilados, la obra pública que está completamente abandonada. Basta ver las rutas nacionales en el estado que están, la ciencia, la técnica y el de financiamiento de la educación superior. Y a propósito de esta realidad política y teniendo en cuenta que estamos aquí en la sede del radicalismo, ¿qué aporte de esta fuerza centenaria? El radicalismo es un partido de origen popular, es el más antiguo de la Argentina, nació al calor de una revolución que fue la de 1890 justamente, y luego el primer gobierno realmente democrático con el voto universal fue el de Hipólito Yrigoyen. Entonces, al contrario de lo que dice el presidente de que fue el primer populista, fue el primer demócrata. El presidente tiene añoranza por volver antes de 1880, donde acá se explotaban a mujeres, donde había trabajo infantil y donde existía total precarización. Eso no es modernidad, eso es atraso, eso es un proyecto conservador que se repite sistemáticamente. Cada vez que hubo un golpe de Estado, apareció también en vigencia un plan neoliberal que se trató de aplicar. Ahora no fue con golpe de Estado, pero también se quiere aplicar un plan que es claramente neoliberal, que está en las antípodas de lo que son las aspiraciones populares, y esperemos que entonces el pueblo ahora, con la experiencia de estos 2 años que han sido muy negativos, reaccione y cambiemos de dirección. Y a propósito de elecciones, y escucho que sigue con sus ganas intactas, ¿participará? Bueno, en mi caso personal yo acompaño, yo la verdad que nunca voy a dejar de militar porque me parece que es un deber, un compromiso, pero no tengo aspiraciones. He sido diputado varias veces, he sido, como usted dijo, ministro del Interior. En la Cámara de Diputados presidí el bloque en ese momento de la mayoría, que era de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, no tengo aspiraciones personales de cargos públicos.
Lo que sí quiero acompañar un proyecto que vuelva a defender la soberanía nacional, a que tenga una fuerte sensibilidad social, que defienda la salud pública, que defienda a los más vulnerables y que defienda el interés nacional. Con estos alineamientos incondicionales que se hacen con la primera potencia del mundo, somos casi como un chiche, un juguete, un simple acompañante de una primera potencia que está en este momento presidida por Donald Trump, que es muy negativa para lo que está pasando en el mundo, habida cuenta de la incertidumbre y la inestabilidad con guerras en todos lados. Federico Storani, agradeciendo sus minutos para con Radio Salta, que llegamos a toda la provincia, también por el streaming a través de YouTube, a tantos lugares también, con la tecnología de la mano. En los estudios de Radio Salta lo está escuchando Fernando Palópoli. Muchas gracias, Javi. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí por el streaming de Radio Salta, por nuestra emisora. Ya hay mensajes que saludan su presencia aquí. Le quería consultar si no siente cierta impotencia o cómo analiza esta situación en el que pareciera no haber espacio para la racionalidad, que es la que uno describe cuando escucha palabras como la suya. Pareciera que estamos optando o en la obligación de optar por dos extremos, y hay una sociedad que reclama un poco más de racionalidad o de situaciones más normales, y pareciera que la oferta no está. ¿No sienten alguna responsabilidad o alguna impotencia desde ese espacio político? Bueno, primero, muchísimas gracias por la bienvenida. No he tenido más que actos de hospitalidad y generosidad por parte de Salta y sus distintas organizaciones, en particular, como ya dije, de la Universidad Nacional. Y por supuesto, yo lo que creo es que la democracia es sinónimo de tolerancia, convivencia, diálogo, pluralismo. Estas palabras no solamente las predicó, sino que las practicó en su momento Raúl Alfonsín, que es nuestro máximo referente. Recordemos que Alfonsín mantenía diálogo con todos los partidos, mantenía diálogo también con organizaciones sociales, produjo una normalización de las universidades nacionales que habían estado intervenidas durante la época de la dictadura militar. Llevó adelante un juicio ejemplar con los jueces naturales de la Constitución por la violación de derechos humanos, restableció relaciones con todas las naciones y sobre todo estrechó y profundizó con los países limítrofes, por ejemplo la creación del Mercosur con Brasil o la solución del conflicto por el Beagle con Chile. Por lo tanto, en el caso de nuestro partido siempre ha practicado la tolerancia, el pluralismo y la convivencia. Y nos resulta muy chocante el estilo agresivo de descalificación y de insulto que incluso expresa el primer mandatario. Porque él planteó que Irigoyen fue el primer populista, justamente, sin ningún fundamento. Descalificó al gobierno de Alfonsín, que fue el primer gobierno de la transición y que hoy la sociedad lo reconoce como un gran estadista, como el padre de la democracia moderna, y eso trasciende los partidos políticos. Y por lo tanto yo creo que sí hay que recuperar racionalidad para debatir. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero no hace falta llegar al insulto, al agravio, a la descalificación, que sí es el estilo que predomina en el gobierno, y eso es visible. Doctor Storani, hablando de esto, de los extremos, en algún momento en la Unión Cívica Radical acompañó al PRO y fue parte del gobierno, digamos, de Mauricio Macri, y obviamente estaba muy alejado del kirchnerismo. Ahora el PRO está más cerca de la Libertad Avanza. ¿El radicalismo para dónde va a ir? Y si tiene la fortaleza de salir solo y dar pelea, digamos, en 2027. Bueno, sí, el fenómeno que usted describe es un fenómeno que también se da globalmente. Es decir, los sectores más conservadores, podríamos decir así, pero con cierta moderación, o republicanos, muy lamentablemente como fenómeno mundial, son absorbidos, son chupados por la extrema derecha.
Esto es en buena medida lo que ha pasado en la Argentina con el PRO. El PRO en la práctica ha desaparecido. Dirigentes como Santilli, Ritondo, Bullrich, Montenegro, que algunos son candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, otros a candidato a presidente de la Nación, y que tienen todos ya hoy militan en la Libertad Avanza, han sido absorbidos. Y nosotros no queremos que eso pase de ninguna manera con el radicalismo. Nosotros queremos recuperar nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene que ver con defender el interés nacional, la soberanía nacional, custodiar nuestro patrimonio, nuestros recursos, preservar nuestro ambiente, ampliar derechos, como lo hemos hecho durante cada ocasión que tuvimos oportunidad de gobernar, y con una fuerte sensibilidad social. El artículo 14 bis de la Constitución es autoría de un hombre que proviene del radicalismo y que estuvo muy vinculado a las luchas sociales, como fue Crisólogo Larralde. Es decir, esa es la identidad del radicalismo que nosotros queremos recuperar. Doctor, voy a insistir con el espíritu de la pregunta de mis compañeros para aprovecharlo, obviamente, y es si usted ve a algún dirigente o alguna figura política que pueda ocupar ese espacio que tanto está reclamando la sociedad ahora, ¿no? Ese espacio del centro, podríamos decir, del centro político, ni de muy de izquierda ni de muy de derecha. ¿Ve algún dirigente con esa característica? Sí, dentro del radicalismo yo le diría que hay varios. Algunos son más conocidos, otros menos, pero por ejemplo tenemos el caso del gobernador de la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una provincia poblada y muy productiva, como sabemos. Ese gobierno tuvo el desafío primero de ordenar desde el punto de vista de la seguridad, que estaba completamente desbordada por la acción del narcotráfico, y tuvo éxito, lo puede mostrar, pero además también ha tenido un incentivo fuerte sobre la producción. Por lo tanto, su gobernador, que es Máximo Puyaro, puede ser tranquilamente una figura que se proyecte, emergente. No sé si será su deseo en este momento, porque también se reformó la Constitución de Santa Fe y permite la reelección. Tal vez él prefiera, digamos, una reelección para no tener solamente un mandato y poder completar la obra que ha empezado, o tal vez sea un emergente que pueda tener una proyección de tipo nacional. Pero hombres y mujeres del radicalismo existen, y nosotros buscaremos, en todo caso, cercanía con aquellos sectores que piensan parecido, no los que están a las antípodas. Doctor Federico Storani ha sido muy amable con Radio Salta. Le deseamos una gran estadía, que además de sentir estas emociones que ha expresado, pueda probar empanadas y algún vino, ya que está por acá, y que lo pase muy bien, como siempre deseamos los salteños. Pero por supuesto, no hay duda en esto, no hay discusión posible, las mejores no hay grieta. empanadas son las salteñas. Ahí no hay grieta y que doy vale. fe de eso. Gracias, le agradecemos mucho. Que tenga una buena estadía. Muy amable. Gracias. Adiós. Bueno, Javi, muy amable. Bueno, agradecemos la gentileza que le decía fuera de broma o en modo de broma cuando llegábamos. Uno se acercaba al partido centenario como la sede del radicalismo y nos esperaba un centenario, pero un centenario de la política. Vinculados con el tema actualidad. Así que le decíamos un centenario, pero se lo ve bien, ¿eh? Sí, bueno, todavía me falta bastante para ser centenario, Sí, pero Gonzalo. lo que pasa es que empecé la actividad política muy, muy joven. Yo inicié mi estudio universitario a los 16 años, poco tiempo después, a los 20 y pico, fui presidente de la Federación Universitaria Argentina. Así que llevo trajinando el tema mucho tiempo. Y bueno, sarna con gusto no pica, así que mientras nos dé el cuero seguiré. Ahora, su juventud como protagonista y la juventud de ahora, con todo este cambio, con incorporaciones de términos como outsiders de la política, ¿qué nos queda como democracia argentina mirando hacia adelante? Bueno, es cierto que lo que se ha, como lo decíamos antes, se ha exacerbado un individualismo muy fuerte,
Y acá ha habido la irrupción de nuevas tecnologías que han permitido eso, que inicialmente venían con la posibilidad y la promesa de democratizar, porque todo el mundo iba a poder expresarse, y luego vemos algunos peligros, que es manipulación de la opinión pública a través de los algoritmos, que es muy serio, como también para la democracia, porque la base de legitimidad de la democracia es la expresión de la soberanía del pueblo. Y si la expresión de la soberanía del pueblo puede ser manipulada, le voy a dar dos ejemplos. Elon Musk y Peter Thiel, dos de los grandes que manejan estas plataformas, consideran a la democracia un obstáculo, lo han dicho públicamente, y dicen que no es compatible con la posibilidad de la libertad y la posibilidad del capitalismo. Por lo tanto, si dicen que es un obstáculo, hay que removerla, y de hecho actúan de ese modo. Las expresiones de Elon Musk, que maneja, entre otras cosas, X y Starlink, sobre todo, que es la comunicación satelital más poderosa que existe en el mundo, pero tiene una ideología muy claramente, por su propio origen, sudafricano, partidario en su momento del apartheid, acusando de que iba a haber una suerte de genocidio de los blancos o algo así. Es un supremacista, es racista. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene un poder inmenso y tratan de condicionar al Estado. Yo creo que el desafío es aceptar el progreso que viene, sobre todo con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial generativa, que es la etapa que estamos viviendo y desarrollando, genera ya contenido, crea su propio contenido. Entonces los estados tienen que también tener un papel, porque también hay que ver para qué sirve, y esto lo planteó el propio Papa en su última encíclica. Vamos a ver ahora con la visita del Papa a la Argentina que va a poner el dedo ahí. Acuérdense de mí cuando lo escuchen.